¿Qué tal? La última hora pasa por Grecia y el posible acuerdo, la posible prórroga de su rescate financiero. En principio estarían intentando llegar a un acuerdo con el Eurogrupo después de la reunión fallida de este mismo lunes, del 16 de febrero, en el que no consiguieron acercar las posturas. De hecho, la salida de esta reunión fue prácticamente sin una solución evidente. Bueno, vamos a analizar hoy la situación de los mercados para ver el tirón alcista que podrían tener las bolsas a colación de esta posible solución al conflicto europeo, con Gonzalo Cañete, que es ejecutivo de cuentas de Swissquote y está aquí con nosotros en la Bolsa de Madrid. Buenos días. Buenos días. Bueno, Grecia, que sigue marcando la actualidad de las bolsas. No sé cómo de posible ven ustedes o de factible pues esta posible solución a un conflicto que en teoría no tenía solución hasta hace 2 días prácticamente. Bueno, creo que va a seguir prolongándose. O sea, lo que pasa con Grecia es un tema más bien político, más que económico, porque no hay que olvidar, lo recalco siempre para el público inversor que nos vea, que el peso que tiene Grecia sobre la economía europea o la zona euro es en torno a menos del 2% del PIB de la zona euro. Entonces no es un problema económico, es un problema político porque siente un precedente. Lo que estamos viendo hoy es que el mercado celebra que Grecia cede y solicita una prórroga de crédito a la Troika, que ahora se llama Instituciones Europeas, pero es la Troika oficialmente la que ha estado siempre desde la crisis con Grecia dirigiendo la agenda económica de Grecia. Pero todavía queda, porque no hay que olvidar que la reunión del lunes se pospuso hasta el viernes, 4 días más, en los que se decidirá pues cómo se llega a un acuerdo. Y lo que hemos visto ahora es sencillamente que ha cedido una de las partes, pero ha cedido en cuanto a la prórroga de crédito, no en cuanto al programa de ejecución que tienen que seguir con respecto a la Troika. Es decir, los programas de ajuste económico que ha dictado Europa a la economía griega van en contra del programa político que sigue el gobierno que ha ganado las elecciones. Así que todavía quedará muchísimo por ver y estoy seguro que esto sencillamente es un bache que superamos ahora durante la semana, pero que antes de que probablemente termine la semana ya estaremos otra vez viendo que los mercados vuelven a estar con esa lateralidad característica que tenemos en la renta variable europea en cuanto vemos que Grecia sigue estando en la mesa de debate. Insisto, por una cuestión política y no económica, porque Grecia es el precedente que hay que tener que manejar con mucho cuidado desde la zona euro, porque es lo que le puede, al final de cuentas, quitarle, por decirlo así, credibilidad al proyecto europeo y al proyecto del euro. Se la está jugando un poco Europa y también Alemania. ¿Y quién nos dice, no en público, que no descartan ver a Grecia fuera de la zona euro en los próximos meses? Hablando de un plazo aproximado de 4 meses, es decir, antes del verano, que viene a coincidir también cuando se cumple el plazo también para la prórroga, los vencimientos que tiene Grecia que hacer frente a su deuda. ¿Lo ven ustedes posible? A ver, creemos que el tema de que Grecia salga de la zona euro le permitiría contar con una serie de instrumentos a nivel económico que podrían estabilizarle. O sea, aparte de pasar probablemente el luto oficial que tendrían por romper con una zona monetaria en concreto y que afectaría negativamente a la economía griega, sí que es cierto que también le daría ciertos instrumentos como es la política fiscal propia ya de ellos, las que les interese mejor a ellos, y la política monetaria que recuperarían para ajustar. De moneda, efectivamente. Y ese tipo de políticas económicas quizá podrían estabilizarla a medio plazo o largo plazo. Pero el problema que surgiría, yo creo que no va a abandonar la zona euro Grecia, porque el precedente que sienta daña más a Europa que a Grecia. Es decir, Grecia sale perjudicada por romper con la zona monetaria a la que pertenece y porque genera una incertidumbre increíble de cara a la inversión extranjera que hay en ese país, posibles fugas de capitales y demás. Pero el problema que sienta con respecto a Europa es que Draghi dijo una frase que a mí se me quedó hace ya bastante tiempo, se me quedó marcada, y es que dijo que el euro era irreversible. Si el euro es irreversible, aquí no pueden borrarse de la lista países porque no les gusta. O sea, si esto es una familia realmente, habrá que escucharse a todos y llegar a un punto de entendimiento, porque si Grecia es yo no estoy dispuesto a tragar con eso y la voluntad del pueblo griego no es esta, y bueno, pues entonces están fuera de la zona euro. Entonces, ¿quién va a ser el próximo? Y no olvidemos, y lo dijimos en enero, que este año es el año de la turbulencia política en Europa, porque hay procesos electorales no solo en Grecia, también los hay en Italia, los hay en elecciones en Reino Unido, los hay en España también con el partido Podemos, en Italia está 5 estrellas, en Francia está Le Pen, en Reino Unido está UKIP. Estamos viendo un auge de los partidos euroescépticos, así que Europa se está jugando mucho y tiene que lidiar con mucha mano izquierda el papel que va a desempeñar con respecto a cada una de las economías miembros. Bueno, eso respecto al panorama un poco político, ¿no?, que tenemos por delante. Lo que respecta a las bolsas, lo comentaba Gonzalo, la repercusión directa de esta serie de declaraciones son subidas más abultadas de las que veíamos en los primeros compases de la sesión. En principio los índices podrían tirar al alza, es decir, un acuerdo con Grecia daría lugar a nuevos máximos este año que vienen a revalidar un poco los máximos del año pasado. Sí, sí. A ver, el problema que hemos tenido es que se ha lanzado una QE, un programa de QE en enero,
Además, un programa de QE fuerte, aunque tiene sus matices, que también podríamos comentar, pero es un programa que mejoraba las expectativas que había incluso de cuánto iba a ser la cantidad en la que iba a incrementar el Banco Central Europeo su balance. O sea que no va a ser una cuestión de dinero, en Europa va a haber crédito para que el mercado suba. El problema está en que, de nuevo, el bache o la piedra que se nos mete en el camino es Grecia y la situación política europea. Bueno, pues si eso se quita de en medio, es decir, si llegamos realmente a un entendimiento, y tendrá que pasar más bien por la postura de Francia más que por la de Alemania, porque de nuevo vemos que Europa es heterogénea. Son distintas posturas las que se barajan, pero si hay un entendimiento entre ellos, por supuesto que iremos a máximos. 11.000 puntos en el IBEX tendríamos que dejarlos ya por fin detrás, y desde luego el futuro del DAX también pasar de los 11.000 puntos de largo, y sin duda, o sea, confirmaríamos esa salida, esa lateralidad que llevamos casi pues desde mediados de 2014, sin poder salir de un canal amplio, pero que es un canal lateral que está formando Europa. ¿Con qué valores podríamos aprovechar esta recuperación de las bolsas en el caso de que se produjera? ¿Con qué sectores? Especialmente si vemos que el tema de Grecia se soluciona, sabemos los que probablemente celebren mejor, valores que celebren mejor dentro de la renta variable, son aquellos que peor se veían involucrados con el tema de la crisis griega. No hay que olvidar que la crisis griega hay una vinculación, y la vinculación es algo que ha dejado abierto la QE europea, que la QE europea ha dejado abierto el que no se haga una compra del total de la emisión de deuda de países miembros. ¿Eso a qué nos lleva? A que haya riesgos de incremento de nuevo de las primas de riesgo en los países periféricos. Si se quita el problema de Grecia en medio, se quita el problema de que pueda haber una extensión de contagio de las primas de riesgo de los países periféricos. Y si eso ocurre, el sector bancario, que es el que tradicionalmente y hasta ahora ha tenido que respaldar la emisión de deuda, no estaría, digamos, en tela de juicio, de modo que los que celebren probablemente mejor la subida sea el sector bancario y el sector financiero europeo. En este caso en concreto, BBVA, Santander, Intesa San Paolo, podemos ver Unicrédito, o sea, valores, bancos italianos y españoles probablemente son los que se vean más desahogados cuando vean que el problema de Grecia se disuelve. Venga, solo que respecta al sector financiero, la estabilización, por cierto, del precio del petróleo, hay a quien le está planteando pues una duda, ¿no? Y es que quizás sea hora de cambiar un poco la estrategia, es decir, de empezar a vender aquellos valores que han sido más beneficiados por esta caída del petróleo, y viceversa, comprar pues los que hasta este momento se han visto más penalizados. ¿Recomendarían seguir esta estrategia? Depende, porque podemos ver que se mantiene el precio del petróleo. No hay que olvidar que ahora estará en un rango aproximadamente de entre 50 y 55 dólares el barril Brent, que es al fin y al cabo el que nos interesa en Europa, exactamente. Dentro de eso, la estrategia, ¿cuál sería? Yo la he comentado más de una ocasión, pero son estrategias especulativas, no son estrategias de inversión. ¿Por qué? Porque una estrategia especulativa quiere decir que nos la jugamos a que el sector energético está muy intervenido, y no hay que olvidar que cuando lleguemos a mediados de año 2015 es cuando tradicionalmente es cíclico, el sector energético baja de precios porque hay una menor demanda. Se va el invierno, la cotización, por ejemplo, energética va desde octubre hasta abril. En cuanto entremos en ya los meses de verano, probablemente haya bajadas porque hay menor demanda de combustible a nivel energético. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, probablemente sí vemos que hay subidas del precio del petróleo o que lo dejan porque está intervenido, o sea, realmente está intervenido. Hablando claro, aquí el cártel lo tienen cogido entre varios y tienen el precio del petróleo donde a ellos les interesa. Probablemente también para estimular el crecimiento que tiene que tener sí o sí la economía occidental, tanto Europa como Estados Unidos, para poder hacer frente a los intereses de deuda sobre el Producto Interior Bruto de cada una de las regiones. Pero probablemente cuidado con eso porque, insisto, posiciones largas en el sector, en compañías petroleras americanas, por ejemplo, Chevron, lo comenté en su momento, si vemos que el precio del petróleo se estabiliza. Posiciones cortas en compañías que se han inflado, como por ejemplo compañías de transportes o aerolíneas, pero, insisto, cuidado porque a mediados de año es cuando cíclicamente viene una bajada del precio de las energías. O sea que pendientes no, por lo tanto, justo antes del verano, porque podría volver a caer el petróleo. Venga, cerramos con alguna recomendación, si la hubiera, pues para operar en estas semanas que tenemos por delante. Sí, bueno, lo que estamos nosotros planteando es el mercado de divisas, que al fin y al cabo es el que creo que está dando mucha oportunidad, sencillamente por cómo estamos viendo que la guerra de divisas, lejos de terminarse, se empezó a hablar de ella en finales de 2012, 2013, aparecía en todos los medios, está más en vigor que nunca. Habrá que ver qué posiciones toma este año, durante 2015,
por ejemplo, el yen, pero lo que sabemos, por ejemplo, es que la perspectiva del dólar siga siendo una perspectiva fuerte. Los datos de Estados Unidos acompañan, la economía americana ha pasado por el bache que está pasando ahora la europea y ha salido adelante y sigue estando sobre la mesa, aunque ya no es para mitad de año, la Reserva Federal ha dicho que tendrá paciencia, pero sigue estando sobre la mesa una posible subida de tipos y eso nos hace fuerte el dólar. Si además resolvemos el tema de Grecia, probablemente el programa de estímulo cuantitativo de Europa siga adelante, suavizaremos el euro-dólar, una bajada en torno a lo mejor 1,06, 1,08 en el euro-dólar, incluso quién sabe, podríamos llegar a la paridad con el dólar, que hace años era impensable. Así que posiciones bajistas en divisas con el euro, posiciones alcistas en divisas de dólar, o sea, en pares de dólar que tengan el dólar. Venga, dólar fuerte. Para seguir con esta apuesta, le vemos dentro de un mes, yo creo, aproximadamente, ¿no? A Gonzalo Cañete de vuelta aquí en la Bolsa de Madrid, más o menos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Análisis hoy del que es ejecutivo de cuentas de Swissquote. Resto de información financiera también sobre lo que vayas a hacer con las bolsas en los próximos días a colación del tema Grecia. La tienes siempre en nuestra página web.